Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga a todos ricamente. Para mí es un privilegio estar esta noche hablándoles a ustedes acerca de la palabra del Señor. Antes de empezar, este mes estaremos hablando acerca del libro de Malaquías, un libro en el que el Señor utiliza al profeta Malaquías como su medio de comunicación para poder comunicarse con su pueblo Israel. El nombre Malaquías significa mi mensajero. En los primeros 5 versículos en Malaquías, el Señor es la introducción del mensaje del Señor hacia el pueblo de Israel a través del profeta Malaquías. Por favor, hermanos, acompáñenme en Malaquías capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y dice: este es el mensaje que el Señor comunicó al pueblo de Israel por medio del profeta Malaquías. El Señor dice: yo los amo a ustedes, pero ustedes responden: ¿cómo sabemos que nos amas? El Señor contesta: yo los amo a ustedes por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. Si los edomitas, descendientes de Esaú, dijeran: hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor Todopoderoso respondería: ellos reconstruirán, pero yo lo destruiré otra vez. Su país será llamado país de maldad y nación del eterno enojo del Señor. Ustedes los verán con sus propios ojos y dirán: el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. Amén. En estos pasajes nos da a entender que el Señor le está dando una advertencia al pueblo de Israel, ya que este pueblo había empezado a dudar de su amor que él le tenía hacia ellos. Como en el versículo 2 nos dice: yo los amo por la misma razón que, siendo hermanos Esaú y Jacob, amé a Jacob. Y en el versículo 3 al principio dice: y aborrecí a Esaú. El Señor ama a Jacob, pero aborreció a Esaú. Esaú le dio la espalda al Señor. En Génesis capítulo 25, del 29 al 24, nos dice: un día en que Jacob estaba cocinando, Esaú regresó muy cansado del campo y le dijo: por favor, dame un poco de ese guiso rojo que tienes ahí, porque me muero de hambre. Por eso es que a Esaú también se le conoce como Edom. El versículo 31 dice: primero, dame a cambio tus derechos de hijo mayor, contestó Jacob. Estos derechos de hijo mayor se está refiriendo a la primogenitura. El versículo 32 dice: entonces Esaú dijo: como puedes ver, me estoy muriendo de hambre, de manera que los derechos de hijo mayor no me sirven de nada. Júramelo ahora mismo, insistió Jacob. Esaú se lo juró y así le cedió a Jacob sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Cuando Esaú terminó de comer y beber, se levantó y se fue, sin dar ninguna importancia a sus derechos de hijo mayor. Esaú, en estos versículos, Esaú despreció todo lo que el Señor le tenía preparado y se fue como si nada hubiera ocurrido. La Biblia no indica
que Esaú fuese un hombre malvado, pero demostraba indiferencias en las cosas espirituales. El Señor amó a su pueblo, a pesar de sus errores y sus pecados. El Señor es también como nosotros. Oye, el Señor nos ama, pero nosotros siendo pecadores, aún así sigue amándonos. Una prueba de su amor hacia nosotros fue cuando el Señor dio a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados en la cruz. Esa fue una evidencia clara de todo el amor que el Señor tiene hacia nosotros. En cambio, a Jacob, el Señor escogió a su familia para que esta familia llevara su palabra de generación. El cuarto hijo de Jacob, su nombre era Judá. Su nombre significa demostrando a mi Dios. Y continúa el versículo 3. Y el país de Esaú, que era montañoso, lo convertí en un desierto, y sus propiedades en tierra solo buena para los animales salvajes. En el versículo 4 empieza con los edomitas, que eran los descendientes de Saúl. Para los que no saben, los edomitas era un pueblo alejado del Señor, era un pueblo pecador, era un pueblo pagano, muy apartado del Señor. Y si estos dijeran, hemos sido destruidos, pero reconstruiremos nuestra nación, el Señor los destruirá. No importa cuántas veces ellos reconstruyan, el Señor de alguna u otra forma los destruirá. El amor que el Señor tenía hacia su pueblo era tan grande que sin importar los pecados que ellos tenían, el Señor aún así los amaba. Pero el Señor los iba a castigar. En el versículo 5 dice, ustedes lo verán con sus propios ojos y dirán, el Señor es tan grande que sobrepasa las fronteras de Israel. El Señor lo iba a castigar a ellos de una forma en que ellos lo vieran con sus propios ojos y lo vivieran en carne propia, qué tan grande era el Señor. Para que el pueblo de Israel le diera el reconocimiento a Dios, el Señor los tenía que castigar para que estuvieran lo grande que es el Señor y todo lo que puede hacer. Donde hay desobediencia, hay castigo. Como el pueblo de Israel desobedeció, el Señor los iba a tener que castigar. El Señor no necesita de nosotros necesitamos de Él. Nosotros también necesitamos de su amor. El Señor nos ama tan mucho, nos ama, pero solo falta que nosotros los amemos a Él. Nosotros debemos buscar de Él. Por eso es que el pueblo de Israel iba a ser castigado por no tener ese amor hacia Él. Y estos iban a ser castigados de tal forma que ellos verían y le darían el reconocimiento a su Dios como un Dios universal, un Dios de todo. Que Dios me lo bendiga.